No es Juan Soto, pero Anthony Santander es otra de las grandes perlas del mercado MLB, el que muchos equipos van a estar persiguiendo y ahora vamos a hablar de qué equipos podrían estar interesados en Anthony Santander, qué podría dar Anthony Santander y de cuánto sería el posible contrato que el formidable bateador ambidiestro venezolano podría estar buscando en el mercado. Anthony Santander es uno de los mejores bates disponibles en estos momentos en el mercado, junto con otros nombres muy importantes como por supuesto Juan Soto, Pete Alonso, que también es agente libre, incluso el mismo Alex Bregman. Pero Santander tiene una cosa muy importante que sería su carta de presentación, la que lo podría hacer más interesante para todos los equipos que estén detrás de él. Y es el poder que ha demostrado en estos últimos 3 años el agente libre venezolano. Vamos a analizar la situación de Santander al detalle, vamos a hablar un poco de sus proyecciones, de cuánto podría cobrar, de qué podría aportar en cada equipo y qué podría estar buscando Santander en este mercado, los equipos que podrían interesarse en él y cómo encajaría. Bueno, Anthony Santander va a llegar en una situación, digamos, ideal a la agencia libre, o sea, ya está en la agencia libre, pero va a llegar en una situación ideal para el año 2025. Y es que Anthony Santander va a llegar con 30 años al día inaugural. No solo eso, no solo con 30 años, sino que va a llegar saludable y con una curva, vamos a decir, ascendente en cuanto a producción ofensiva mostrada en los últimos 3 años. Santander tiene alrededor de 8 temporadas de que debutó con, va a tener como 8 temporadas de que debutó con los Orioles. Los Orioles lo seleccionaron y la apuesta, vaya si le dio resultados. Después de unos primeros años en los que por supuesto Santander no jugó mucho, era un pelotero que venía subiendo, o sea, muy joven, 21, 22 años cuando firma con los Orioles. Lo cierto es que los últimos años de Santander han sido espectaculares, una explosión de poder tremenda y vamos a hablar un poco de sus cifras. Primero hay que decir que Santander es un bateador ambidiestro que viene de una temporada en la que logró 44 jonrones y se convirtió en el bateador latino ambidiestro con más jonrones en una temporada. Superó a Carlos Beltrán. Entonces, esto lo pone en una muy buena posición en el mercado. Un bateador ambidiestro con un poder extraordinario. Fue el tercer productor de jonrones de toda la MLB. O sea, esto deja a Santander en muy buena posición. Si seguimos, viene de su primer juego de las estrellas. Algo que añade más condimento a Santander también es haber estado en el juego de las estrellas. Seguimos con Santander, tiene 30 años, llegaría con 30 años, sano, viene de jugar 3 temporadas consecutivas en las que ha podido jugar bastantes juegos y además de sumar una cantidad de jonrones impresionante. De hecho, en los últimos 3 años, solo Pete Alonso, quien pegó 120 jonrones, ha sumado más jonrones que Santander entre los agentes libres. Tenemos que Pete Alonso 120 jonrones. Santander, en este caso, ha sumado 105 jonrones en los últimos 3 años. La temporada de explosión de Santander fue en 2019, cuando en apenas 93 juegos, un muy joven Santander de 24 años pegó 20 jonrones. Impresionó en ese momento el poder que ya venía mostrando con los Orioles. Al año siguiente, por supuesto, fue la temporada recortada de la COVID. Después vino 2021, pero es a partir de 2022. O sea, 2022, 2023 y 2024 son los 3 años que definen la agencia de Santander y que lo hacen llegar en mejores condiciones a estos momentos de la agencia libre. O sea, son estos 3 años los que vamos a tomar como muestra para entender qué significa Santander, qué tiene para ofrecer a los equipos. Bueno, Santander pegó 33 jonrones, pegó Santander en el 2022, 28 jonrones en el 2023, disminuyó un poco la producción, pero ahora sí, en el 2024 ha tenido lo que podríamos decir que es su mejor temporada en cuanto a producción ofensiva total. O sea, es un jugador con 44 jonrones, marca personal, 102 carreras remolcadas, marca personal. Santander no es un jugador de averaje, no estamos buscando un jugador de averaje en Santander, no estamos buscando un jugador que se poncha poco para nada. Bueno, es un bateador de poder, tiene más de 100 ponches en estas últimas 3 temporadas. O sea, no estamos buscando eso, estamos buscando un bateador capaz de empujar carreras y un bateador capaz de remolcar carreras y de pegar jonrones. Eso es Santander y es lo que puede ofrecer en mayor parte a los equipos en este caso. Entonces tenemos que llega como el segundo agente libre con más honrones, llega con unas temporadas estables, llega en su mejor temporada ofensiva, llega con una selección a juego de las estrellas a la agencia libre. Entonces Santander es excelente, encajaría en numerosos equipos que estarían buscando un bate como handicap. Quizás tiene que no es un corredor tan rápido, es un corredor por debajo del promedio, que ya está en 30 años, maduró un poco tarde. Para algunos equipos eso podría ser una llamada de atención, maduró un poco más tarde que otros peloteros, pero bueno, si es capaz de mantenerse sano, al menos 3 4 años más, o sea, los equipos podrían estar cogiendo un bate muy poderoso, llevándose un bate muy poderoso para sumarlo a su alineación
y para producir bastante. Santander tuvo una tasa de jonrones esperados alrededor de 36, lo que significa que la mayor parte de los jonrones esperados se cumplieron, pero que también, como pegó 44, hay algunos de esos jonrones que es porque estuvo, vamos a decirle, en el lugar indicado. Pero esa característica de ser zurdo y ser derecho es muy interesante, es un bateador ambidiestro muy interesante. No solo eso, o sea, si tenemos este paquete completo de Santander, entendiéndolo como un pelotero que puede dar de 30 a 40 jonrones, pelotero que puede empujar sobre las 90, 100 carreras aproximadamente, entonces tendríamos que mirar el aspecto defensivo también. Sí, Santander es mayormente o ha sido mayormente a lo largo de su carrera un jardinero derecho, casi en su totalidad. Tiene más de 4.000 innings como jardinero derecho, pero también ha actuado en el jardín izquierdo, mayormente en 2022, no tanto ahora. O sea, ahí tendríamos un plus de adaptación o de reinvención de Santander. Tiene más de 600 innings aproximadamente como jardinero izquierdo, si la memoria no me falla, 600 innings, pero mayormente es un jardinero derecho de poder. También ha actuado en jardín central, pero la muestra es muy pequeña. Incluso Santander ha actuado en algún momento en la primera base en unos cuantos juegos. O sea, tenemos un jugador que en caso de no poder encajar en el jardín derecho, por múltiples razones, porque el equipo tenga ocupado quizás esa posición, podría mudarse al jardín izquierdo. Claro, habría que ver si esto afecta o no afecta a su defensa, pero puede mudarse al jardín izquierdo, incluso puede jugar primera base, podría ser un experimento arriesgado, pero habría que intentarlo. Y mayormente podría ser, claro, eso sí, designado también. De hecho, un jugador con más de 30 años como Santander, con la poca velocidad que tiene, podría ser una adición interesante como bateador designado, podría encajar también. Hacer esa dualidad, jardinero, bateador designado. Eso es Santander defensivamente, lo cual lo hace una pieza también, digamos, bastante maleable y movible, capaz de adaptarse a distintas circunstancias. Entonces, teniendo esta parte, esta faceta ofensiva definida como un bateador de poder, un bateador de muchísimo poder, con 105 jonrones en las últimas 3 temporadas sumadas. De hecho, de los 155 jonrones que tiene, 105 son en las últimas 3 temporadas. Con un jardinero derecho promedio que es capaz de mudarse también al jardín izquierdo e incluso actuar en algunos casos en la primera base. Vamos a ver cuáles podrían ser los potenciales encajes de Santander en este mercado que hay ahora mismo de la agencia libre. Bueno, primero y principal habría que hablar de los Orioles, por supuesto. Habría que ver si Santander encaja o no encaja en los Orioles. Por supuesto, viene a encajar en los Orioles, pero los Orioles tienen jugadores de posición muy interesantes, jóvenes, tienen una profundidad suficiente como para pensar que no van a extenderle un contrato a largo plazo a Santander o no van a comprometerse con Santander. Sería doloroso perder un jugador como él, con lo que ha aportado el equipo, con el bate, el poder que tiene, pero es posible entender que los Orioles desechen a Santander y vayan por algo más en el mercado, quizás algún encaje de algún abridor podría ser, y quedarse con la profundidad que tiene de jugadores de posición jóvenes y que es bastante interesante. O sea, eso podría ser el caso de los Orioles con Santander. No creo que los Orioles intenten quizás una firma a largo plazo. Vamos a hablar de cuánto podría firmar Santander y qué estaría buscando Santander. Entonces, si no son los Orioles, hay otros potenciales equipos que podrían estar interesados en los servicios de Santander. Por ejemplo, los Blue Jays. Por supuesto, hay una pieza central que está definiendo el mercado de todos los jardineros. Eso es así, de los bateadores de poder, y es Juan Soto. Dependiendo del lugar al que vaya Juan Soto y dependiendo de donde firme Juan Soto, entonces a partir de ahí puede ser que se desencadene un efecto dominó. Quizás no, quizás firmen antes los demás, pero lo cierto es que la firma de Juan Soto y la puja por Juan Soto va a definir muchísimo qué pasa con los demás peloteros. Entonces, Blue Jay, ¿por qué Blue Jay? Si Blue Jay finalmente no firma a Juan Soto, Blue Jay recordemos que tiene a Springer como jardinero derecho, entonces podríamos pensar que Santander podría ser una adición interesante para los Blue Jays. Claro, en este caso si tienes a Springer como jardinero derecho, habría que ver el encaje de Santander, quizás designado, alternando con Springer, y sería interesante tener a Springer y a Santander como esa dupla de cambios de jardinero derecho designado, pero es un encaje también potencial e interesante. Tenemos a los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto. Los Dodgers están pendientes también de Juan Soto, se van a reunir con Juan Soto, pero parece que el plan B, digamos la segunda opción de los Dodgers de Los Ángeles, podría ser Teóscar Hernández, volver a traer al chino. El chino dijo que no a la oferta calificada, habría que extenderle quizás algo más interesante, quizás 2 años, puede ser. Pero bueno, Teóscar Hernández sería el otro bate que podrían buscar los Dodgers como plan B si no se van por Teóscar Hernández, si finalmente no firman a Juan Soto
y si finalmente no firman a Teóscar Hernández, pues Anthony Santander, bateador ambidiestro, jardinero, sería una adición también muy interesante para hacer para los Dodgers de Los Ángeles. Podría ser un potencial encaje de Santander en el equipo. Otro equipo interesante podrían ser los Mets de Nueva York. Sabemos que los Mets de Nueva York en este caso están también detrás de Juan Soto, están empujando fuertemente por Juan Soto. Por supuesto, volvemos a hablar. En caso de no encajar Juan Soto, en caso de no poder traer a Juan Soto, quién sabe, Santander podría ser un bate interesante, sobre todo teniendo en cuenta que los Mets podrían perder a Pete Alonso, que es agente libre de hecho y es su primera base y uno de los mejores bates de los Mets de los últimos tiempos, otro de los grandes bates de la agencia libre. Entonces, los Mets pueden ser, ¿por qué no?, un destino interesante para Santander, teniendo en cuenta lo que pase con Juan Soto y teniendo en cuenta, por supuesto, lo que pase con Pete Alonso también. Sería interesante. Y otro equipo que no estaría de más pensar serían los mismos Yankees de Nueva York. ¿Por qué? Los Yankees de Nueva York tienen en estos momentos problemas en los jardines, no tienen suficiente profundidad en los jardines y tienen que buscar jugadores para cubrir los jardines, para cubrir esa posición. En este caso, recordemos que están también detrás de Juan Soto, están en la puja por Juan Soto, pero como siempre, hay que tener un plan B. En caso de que Juan Soto no se hace plan B y Juan Soto no logre, o sea, ese plan A y no logre firmar con los Yankees de Nueva York, pues los Yankees necesitarían buscar bates en el mercado y Santander con esa combinación de 105 jonrones siendo ambidiestro además encajaría bien en el equipo de los Yankees de Nueva York. Por supuesto, depende todo, como estamos diciendo. Para desencadenar este mercado de Santander dependería muchísimo de qué pase con Juan Soto y los demás bateadores disponibles en el mercado. Visto estos equipos, Orioles, Blue Jays, Dodgers, Mets, Yankees, ¿por qué no? Incluso los Phillies, estaría hablando de los Phillies también, podría ser un equipo bastante interesante los Phillies. Visto estos equipos y visto Santander, estaríamos hablando qué contrato podría tener Santander de acuerdo a su rendimiento. O sea, es difícil a veces determinar cuánto se le paga o no se le paga a un agente libre. En el caso de Santander, podríamos tener puntos de comparación bastante interesantes como para tener en cuenta un contrato ideal. Si tenemos en cuenta que bateadores de características, digamos, similares en cuanto a edad, poder, como por ejemplo Masakata Yoshida, que tuvo un contrato de 5 años y 90 millones entre todos los 5 años. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, a Nick Castellanos, un contrato de 5 años y 100 millones. Quizás Nick Castellanos es la mayor muestra, la mayor medida, el mayor baremo para entender a Santander. 5 años y 100 millones. Nick Castellanos, entonces, perfectamente Santander debería estar buscando un contrato que esté entre los 4 y 5 años. Me inclino quizás por 5 años. Un equipo que intenta comprarle 4 o 5 años a Santander y precisamente el precio de Santander podría andar, o el salario de Santander podría andar sobre los 20 millones aproximadamente al año con un contrato de 5 años. O sea, estaríamos hablando Santander de un potencial contrato entre 90 y 100 millones entre 4 y 5 años. Podría ser aproximadamente el salario pretendido por Santander. Entonces, a modo de resumen, para entender la situación de Santander, llega en la mejor situación posible, llega con 30 años, llega de su primer juego de las estrellas, llega de su mejor temporada en jonrones y empujadas, llega de pegar 105 jonrones en los últimos 3 años, llega como una de las principales piezas interesantes al mercado, potenciales encajes, podrían ser Orioles, hay que ver, Blue Jays, Dodgers, Mets, incluso hasta los Yankees. Y para sumarle a esto, llega también de convertirse en el primer latino, o el latino, ambidiestro latino, con más honrones en una temporada cuando pegó 44. Con todo esto, Santander podría estar buscando un contrato de alrededor de 4 o 5 años y, como dijimos, de 90 a 100 millones. Pase lo que pase, Santander va a ser sin duda una de las piezas que más busquen los equipos. Por supuesto, es cuando se decide la situación de Juan Soto, pero Santander va a ser una pieza muy interesante, una adición formidable para cualquier alineación, capaz de producir entre 30 y 40 jonrones. Así que Santander va a ser otra de las piezas que se va a mover mucho en el mercado y que va a traer muchas noticias que estaremos siguiendo por acá.